El 17 de enero de 1996, José Antonio Ortega Lara fue secuestrado en el garaje de su casa en Burgos, cuando volvía de su trabajo en el centro penitenciario de Logroño. Días más tarde, ETA se hizo responsable del secuestro, el segundo que mantenía en esos momentos, y exigió para su liberación el traslado de los presos de la organización a cárceles vascas. Cuando Ortega Lara le preguntó a sus secuestradores por qué lo secuestraron, ellos le dijeron: estás arrestado por ser un miembro del aparato represor. El 1 de julio de 1997 la Guardia Civil lo localizó en un zulo de Mondragón, después de pasar 532 días encerrados en él. En la misma operación policial, en la que intervinieron más de 60 agentes, fueron detenidos 4 secuestradores. La operación fue compleja, pues tras horas de registro en la nave industrial donde se encontraba retenido, los agentes no consiguieron dar con el escondite. Cuando el juez Baltasar Garzón estaba a punto de cancelar la operación, la insistencia del teniente Manuel Sánchez Corbí, jefe del operativo, que el funcionario tenía que estar allí, dio como resultado el hallazgo de un mecanismo que desplazaba una máquina que se encontraba tapando la entrada del zulo. Hoy he estado con uno de los guardias civiles que participó en esta operación. Lo he llamado Frank. Su voz está distorsionada, su cara pincelada por motivos de seguridad. Un saludo desde Ceuta, cuna de la Legión Española, perla del Mediterráneo. Hemos quedado en mi llegada hecha un rondo, en el año primero del 96. Y voy destinado al grupo de información donde está el que, bueno, se cesaron al poco de entrar Marlaska, el ministro del Interior, el coronel Corbí, que era el jefe de la unidad central operativa de la UCO, y él estaba allí de teniente. Él llevaba toda su vida allí, era y es uno de los mejores guardias que han actuado contra ETA, que ha trabajado en estado de lo de Fernando, que me dicen que había seguimientos míos y tal, que me tenía que ir de allí. Bueno, pues voy al grupo de información, voy al coronel Corbí, yo lo voy a llamar ya coronel, aunque en aquella época era teniente, y la verdad que era uno de los grupos operativos más apreciados y mejor valorados dentro de la Guardia Civil, porque ahora sí que hay ya unidades de la Guardia Civil que son de información, que están en Madrid, y son las que, pero antes eran las comandancias las que lo llevaba todo. Tú tenías 18 años, ¿no? En esa época ya tenía, eso era el 96, tenía 24 años ya, 24 años. Y ya con 24 ya había pasado, desde ¿no? los 18 que voy a Barcelona, 18 y pico, que voy a Barcelona, estoy hasta de los 18 hasta poco antes de cumplir los 20. Poco antes de cumplir los 20 es cuando subo destinado a Bilbao. Los 3 años, 2 años y pico, casi 2 años que estoy en Bilbao. Bueno, pues voy al grupo de Corbí, ya te digo que uno de los mejores grupos y más apreciados y mejor valorados dentro de la Guardia Civil por la eficacia que tenían y todo, y me pongo a trabajar con ellos. Claro, yo de ellos aprendo muchísimo. Yo ya venía de información y ya había trabajado, ya sabía lo que era esto. Pero claro, cuando te pones a trabajar con gente que realmente, digamos, yo considero a todos mis compañeros profesionales, pero esta gente que están día a día con ellos, te enseñan mucho. O sea, que tus compañeros ya estaban bregados. Muy bregados. Había gente que era incluso más moderna que yo en el cuerpo, pero había llegado antes que yo allí, y ya estaban muy bregados, y habían... El que menos llevaba a lo mejor en el grupo, el que más llevaba, en el grupo, llevaba 14 o 15 años. Ya allí, ya era un tío que tenía espolones. Y el coronel Corbí, que era teniente, que era muy carismático, ¿no? Era un excelentísimo, yo he tenido contacto con él muchas veces después. Es una excelente persona, un gran... de hecho escribió un libro que se llama Sangre, Sudor y Honor, algo así, me parece que es, sobre ETA, que habla de muchas experiencias de él con ETA y tal. Y era un hombre que había trabajado desde siempre en información, desde siempre. Y bueno, pues claro, vas aprendiendo. Yo decía que yo aprendía de los mejores.
nos tocaba ir a Francia por hacer cualquier tipo de servicio, y en aquella época Francia no nos dejaba entrar con armas. Teníamos que entrar sin armamento. Incluso sabiendo que era igual. Sí. Ellos nos proporcionaban a lo mejor un vehículo y tal, Francia, pero no podíamos entrar con armamento. Se consideraba un delito de terrorismo en Francia, lo consideraba un delito de terrorismo. Y bueno, y así entrábamos, hacíamos todo. Todo esto cambió cuando hubo el atentado en Capbreton, que mataron a los 2 compañeros de información de Madrid, que tuvieron la mala suerte de pararon a desayunar en un área de servicio y no sabían que en la mesa de al lado tenían un comando de ETA. Qué casualidad, ¿no? La puñetera casualidad. Ni ellos sabían que eran de ETA, los otros por algo sospechan que son guardias, total que los siguen y los abordan cuando van a montarse en un vehículo que es francés. Claro, ellos lo registran, es obvio y todo el mundo sabe que nosotros cuando trabajamos en servicios de estos disponemos de una doble identidad. Yo no voy a ir con mi carnet de identidad encima, ni con mi carnet de Guardia Civil, ni nada de eso. O si lo llevo escondido, donde menos me lo puedan encontrar, y llevo una identidad falsa que me proporciona el Ministerio del Interior. Incluso hay muchos que se dejan el pelo largo, se ponen Todo, pendientes. Bueno, una medida de protección. Yo he entrado en el Corte Inglés y a mí los vigilantes han venido detrás mía porque pensaban que iban a bueno, lo típico. Mira, en el vídeo del secuestro de Ortega Leiva, tú con una chilaba. Una chilaba que me Sí. había mandado mi madre hacía un par de semanas antes. Sí, que lo que uno se piensa menos, dice que este tío no guardia No, civil, la verdad es que, mira, ahora que lo estás diciendo, no me la iba a poner, pero claro, llevábamos casi 24 horas buscándolo y me había cambiado ya un montón de veces de camiseta, porque me había ensuciado la camiseta, me había ido a comer, había vuelto y tal y cual, y ya cuando lo descubrimos, que nos íbamos y tal, claro, ya estaban las cámaras de televisión allí y todo esto, y ya me la puse como homenaje a mi familia, como para que la televisión me lo sacase y mi familia me conociese. Bueno, pues lo que te decía, a lo de Capbreton, pues a ellos los descubren, y bueno, lo que te decía de la doble identidad, a ellos los abordan cuando se van a meter en el coche y le empiezan a registrar todo el coche, mochila que llevaban todo, y al final terminan encontrando la documentación oficial y la documentación española, y les disparan a los 2. Raúl muere en el acto y Fernando aguanta 5 días hasta que detenemos a todo el grupo que había, a todo el comando que había en Francia. La verdad es que Francia colaboró mucho, no como muchos años antes. Francia había sido un refugio para ETA. Francia veía a ETA como... al País Vasco francés, ¿no? Sí, Francia veía a ETA como algo que no era suyo, que a ellos no le importaba, hasta que, bueno, hubo un cambio por una muerte de un gendarme, y ahí Francia ya empezó a colaborar más directamente. Y bueno, pues yo ya te digo que concurrí pues de todo tipo de servicios, hasta que un día nos dicen que han secuestrado a un funcionario de prisiones en Burgos. Claro, la 17 o 16, a mediados de junio, ETA secuestra al funcionario. ¿Dónde estabas cuando...? En Ichorrondo. ¿Pero qué estabas haciendo en ese momento cuando te llaman? Yo seguía que estaba haciendo. Habíamos estado trabajando por la mañana en un operativo. Y habíamos terminado. Estábamos cada uno a lo nuestro. Habíamos terminado nuestro servicio. Y no nos llaman. Nosotros nos enteramos de que hay un secuestro, de que ETA ha secuestrado a un funcionario de prisiones que pertenecía que era militante del Partido Popular y tal y cual. Y bueno, pues, vale, pues te pones ahí. En ese momento se activa toda la maquinaria de toda la Guardia Civil para esto. Bien sea de San Sebastián, de Vizcaya, de todo el que pueda aportar una información, se pone a trabajar. Y nosotros nos ponemos a trabajar en esa información. Durante esa información nos llega una captación de que ETA pretendía secuestrar a un político, pero no sabíamos más, no se sabía más. Si era de dónde era, ni cuándo, ni si era para hoy, era una pretensión que tenía para otros días, no lo sabíamos. Bueno, pues
se continúa con todas las investigaciones, todo el mundo tirando de hilos para ver si podíamos sacar algo de Ortega y tal. Bueno, en esa misma fecha también estuvo secuestrado el empresario Cosme del Cló, pero él lo liberaron porque pagó el rescate. Y bueno, pues en una operación, a ver cómo lo cuento para que no me... En un operativo aparece una anotación en un sitio con unas siglas y una cantidad de dinero. En esa época, sí que igual que te decía antes de que hay el típico rencor entre policía, guardia civil, archaina, no sé qué, tal. No, había muy buena colaboración, siempre en información, siempre ha habido muy buena colaboración con policía y tal. Bueno, pues intentamos buscar de esas 3 siglas que había, a ver a quién podía pertenecer, y de dónde podíamos, pues si podíamos tirar de algo. Y me acuerdo que en una reunión, un compañero de la Policía Nacional dice, oye, ¿habéis pensado en fulano? Está condenado por haber atentado contra un guardia civil y es de Mondragón. Justamente las letras, bueno, vamos a decirlo si estamos hablando, y esto hoy día con las redes sociales todo el mundo lo sabe, Bolinaga. Sí. Bolinaga, lo que pasa es que Bolinaga era de segundo apellido. Y en la anotación esta había aparecido Bol y una cantidad de dinero. Y bueno, pues se empieza Bol, bueno, pues Bolinaga. Pero este era un Rotil no sé qué, un apellido muy vasco, y de segundo era Bolinaga. Bueno, pues se empieza a trabajar con eso se empieza a trabajar. Y a partir de ahí, bueno, a ver con quién se junta qué actividad tiene. Este había estado condenado por matar a un guardia civil. Bueno, pues a partir de ahí se empieza a trabajar, y te van dando frutos, vamos a dejarlo así, ¿no? Yo creo que nos van a entender. Te va dando frutos. Si empiezas a tirar de un hilo. Empiezas a tirar de un hilo y la madeja cada vez se va haciendo más grande, se junta con fulano, cada día con las mismas cosas, hace unas rutinas y bueno, pues cada cosa va encajando como en un puzzle. Claro. Como en un puzzle. Terminas viendo de que estos eran 4, iban a una nave a Mondragón.